Bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Hugo Ariel Rodríguez, soy veterano de guerra de Malvinas. Y bueno, voy a empezar a narrar un poco mi historia, antes, durante y después. Bueno, yo en principio de mi adolescencia yo quería ser un soldado. Eso siempre lo tuve en cuenta y jugaba con soldaditos, a los cuales los separaba de un bando y del otro, ¿no es cierto? Hasta que, bueno... ¿Quiénes estaban en tus bandos de soldados? Qué interesante la pregunta. Bueno, para mí era un enemigo ficticio y mi bando. Y entonces me hacía combatir y tomar, qué sé yo, como cosas de chicos, ¿no? Probablemente era fruto de las películas que veía yanquinizadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, en mi juego, por ahí lo ponía en acción, pero con los soldaditos. Y eso nació, digamos, como nacen todas las cosas que después se materializan, ¿no?, en la vida del hombre. Como un sueño, y bueno, después uno va madurándolo a esos pensamientos y lo lleva a que se convierta justamente en realidad. Fue así que en mi adolescencia, cumplido ya los 16 años, junto con un hermano mío mayor, quien me induce, por así decir, a entrar al ejército. Entré a la Escuela Suboficial Sargento Cabral en el año 81, a principios del 81, cuando tenía 16 años. Transcurrió todo ese tiempo, digamos, de escuela, hasta que, bueno, nos sorprende después del 81 la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Previo a esto, yo quiero aclarar algo sobre mi historia particular respecto a mí, digamos. Durante ese lapso yo conozco a una chica a fines del 81 que era mi novia, Beatriz Alma, le digo yo. Así que bueno, empezamos a noviar a fines del 81 y mediante ese noviazgo nos sorprende, como les decía, la recuperación de las Islas Malvinas en el 2 de abril. Ya estaba en el segundo año de la escuela como aspirante del arma de infantería. Y bueno, el 7 de abril de esa misma semana en la escuela de suboficiales nosotros egresamos de combate, algo totalmente inusual en las Fuerzas Armadas, digamos. Egresamos de combate con el bozón portaequipo al lado, el 7 de abril. El 7 de abril nosotros juramos la bandera vestido de combate, como les decía. Como todos sabemos, se juraba o se jura los 20 de junio la bandera. Pues nosotros juramos la bandera el 7 de abril, por la mañana. Ese mismo día, a la noche, nosotros estábamos separados ya por grupos para ser movilizados a las distintas unidades del país. Cuento un pequeño detalle, porque por ahí fui un infiltrado, digo yo, porque nos separaron los menores de 17 años por un lado y los mayores de 18 años por otro lado, ¿no es cierto? Bueno, yo era menor, 18, tenía 17 años. Así que bueno, y me tocó, junto con otros 10 compañeros míos, ir a una unidad del norte, Corrientes, Paso de los Libres, Regimiento de Infantería 5, donde pertenecía a la tercera brigada de infantería. Bueno, así que entre el 7 y el 8 nosotros viajamos vía micro a esa unidad. Cuando llegamos allá nos hicimos las presentaciones a los jefes, y ahí nos dimos cuenta que la unidad estaba siendo preparada para ser movilizada. ¿Dónde? No sabíamos nosotros, por supuesto, hasta ese momento, como les ha pasado a muchos de mis compañeros veteranos, que no sabíamos dónde realmente íbamos a ir. Pero había pasado ya el 2 de abril. ¿Cuál era el sentimiento de ustedes, de un aspirante terminado que había jurado la bandera, sabiendo que se habían recuperado de las Malvinas? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el sentimiento? Realmente fue algo choqueante en primera instancia, porque recuperar Malvinas, si bien siempre nos hablaron y estudiamos sobre Malvinas,
y era muy lejano la recuperación, por así decir, por lo menos para nosotros, no para los cráneos que teníamos en ese momento, ¿no es cierto? Probablemente a ellos tuvieron esos tiempos más cercanos que nosotros, pero fue choqueante y fue un sentimiento grande que sentimos. ¿De orgullo? No de orgullo necesariamente, de poder contar con algo que durante tanto tiempo estuvo lejos de, por ejemplo, de que flamee la bandera nuestra allá, ¿no? en Malvinas. ¿Temor, Ariel? ¿Temor? No, no pensábamos, porque eso estaba dentro del contexto de por una inercia misma del contexto de la cosa, no tenemos tiempo de tener temor bajo ningún punto de vista. O sea, hasta ese momento no teníamos temor. Así que no sé si está contestada la pregunta. Bueno, quedaba en que fuimos movilizados al Regimiento 5 de Infantería, y mis compañeros nos separan a 3 de nosotros, los más antiguos, por orden de mérito, nos separan a 3 compañías A, B y C. No sé por qué, pero había uno más antiguo que yo, pero fue a la B. Yo fui a la A por esas cosas de la vida. Después uno se pone a pensar y bueno, hay cosas que no tienen explicación. Se dan, se tienen que dar y bueno, se suceden así como se presentan. Yo fui a la A, otro compañero mío, el más antiguo, fue a la B y otro compañero, de los 10 que estábamos hablando, fue a la compañía C. A la compañía C Yapeyú. La compañía C hacía las veces de custodia del mausoleo del general San Martín en Yapeyú, cuna de nuestro libertador, ¿no es cierto? Los otros 7 se quedaron, no sé por qué causa, se quedaron. No fueron tocados en suerte, digo yo, no siempre digo que nosotros, yo particularmente tuve la suerte de haber ido a Malvinas. La suerte de haber ido a Malvinas. Claro. Aún a 40 años pensás que tuviste la suerte de haber ido a Malvinas. Así es. Orgullosa de escucharte. Bueno, hay cosas que, bueno, vamos a retomar. Me invade la emoción, pero bueno, seguimos. Bueno, así que en ese lapso, la unidad, como le decía, estaba preparándose para ser movilizado con todos los equipos hacia el sur. Nos despidieron entonces todo el pueblo, lo hicimos a través de tren hacia Paraná. Toda la unidad, éramos casi 1000 hombres, 900 y pico, no me acuerdo la cifra exacta, pero éramos casi 1000. De nuestra unidad sola, sin contar las otras unidades de la tercera brigada. Así que fuimos trasladados hasta Paraná, les decía, en tren, y de Paraná fuimos movilizados vía avión hacia Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia, los aviones estuve a aclarar porque es bueno saberlo, porque forman parte de la descripción. Como muchos sabemos, los aviones fueron preparados para hacer para el traslado de personal de tropa sin asientos. No teníamos asiento, así que las ventanillas nos quedaban más o menos a esta altura, íbamos todos sentaditos espalda con espalda, y no podíamos ver ni siquiera nada de lo que pasaba afuera, ¿no es cierto? De esa forma fuimos movilizados con todo el equipo, con todo el bolsón, las mochilas, el armamento que correspondía en forma individual. Así fue que entonces que llegamos a Comodoro Rivadavia, donde se centralizaba todas las unidades básicamente del país, se concentraba en Comodoro Rivadavia para que posiblemente después, mediante una orden expresa, sean llevados a Malvinas o no. En el caso de nuestra unidad, en primera instancia, como todos sabemos, y para los que no saben, debo aclarar, nuestra unidad no iba a ir a Malvinas, iba a ser trasladado a donde estamos nosotros, toda una zona oeste, cordillera, porque teníamos previsto el conflicto con Chile, nuestros hermanos queridos, ¿no? Porque es así, quienes dieron mucha ayuda a los ingleses en ese momento. Entonces, para cuidar las espaldas de nuestro país, nuestra unidad, como otras tantas unidades, estaban previstas ser trasladadas para el lado de la cordillera. Bueno, en pleno auge, en pleno movimiento, llega una contraorden
de que nuestra unidad debería suspender esa movilización. Así que bueno, otra vez nos mandan para atrás, a Comodoro todo el mundo para atrás, después de haber hecho unos cuantos kilómetros hacia acá. Digo hacia acá porque estoy hablando acá en la ciudad de Mendoza, ¿no? Entonces volvimos otra vez a la unidad de asiento en Comodoro Rivadavia. Ahí estuvimos desplegados nuestra unidad en la costa atlántica, cuidando porque hay destilería en Comodoro Rivadavia, que era un blanco posible del enemigo para ser saboteado, digamos, ¿no? Entonces nuestra unidad fue desplegada en toda la costa, cuidando la destilería donde se fabrica el combustible JP1, que es el combustible para avión. A partir de ese momento, bueno, culminando ya esa semana que estuvimos desplegados ahí, llega la orden de arriba, de nuestro general, que toda la unidad debería ser trasladada hacia Malvinas. Fue así entonces que otra vez embarcamos, y bueno, llegamos a Puerto Argentino así, en abrir y cerrar de ojos. Nos llevó casi menos de una hora, más o menos, de vuelo, hasta que descendimos a Puerto Argentino. En Puerto Argentino nuestra unidad se desplegó, armó un pequeño vivac que es el despliegue de tropas mediante carpas o no, pero por cuestiones climáticas sí armamos unas carpas. Todavía en ese momento no teníamos bloqueo del enemigo, o sea, inglés. Podíamos todavía movilizarnos tranquilamente, no había ataques todavía. Entonces pudimos estar ahí un par de días, digamos, hasta que llegase una nueva orden para hacer la distribución de nuestra unidad a otro punto de Malvinas, que no sabíamos nosotros siquiera dónde era. Hasta que, bueno, el jefe de unidad, mediante los distintos jefes nuestros, nos informan que íbamos a ser trasladados a la isla Gran Malvina. Como ustedes saben, está la isla Soledad y la isla Gran Malvina. Pues nosotros hicimos una operación helitransportada con toda nuestra unidad, por tiempos, digamos, porque 1000 hombres hay que trasladar, ¿no? Así que bueno, en helicóptero fuimos trasladados a Puerto Howard. Digo Puerto Howard porque es la denominación que recibe hoy por hoy, ¿no es cierto?, ese lugar, ese puerto en Gran Malvina. Nosotros lo bautizamos como Puerto Yapeyú, en homenaje, como les decía, a la cuna del general San Martín. Se cambió Howard por Yapeyú. Ahí nos desplegamos, hicimos una seguridad, se hizo una seguridad a 360 grados como corresponde en todas las bases de defensa. Y bueno, ahí todo esto estoy hablando que promediaba más o menos ya casi a fines de abril, para que más o menos nos situemos en el tiempo, ¿no? 20 y pico de abril más o menos sucedió todo esto. Así que bueno, cuando llegamos empezamos a tener las distintas distribuciones de dónde íbamos a estar en primera línea y todo eso. Empezamos a cavar los pozos, que iban a ser nuestras trincheras, y nos encontramos ya con las dificultades propias del terreno de Malvinas. Para que aquellos que no conocen, el terreno de Malvinas es algo como esponjoso, es una turba esponjosa. Y también en otros lados tiene, el terreno presenta una fisonomía pedregosa también, ¿no es cierto? Comenzamos a cavar nuestras posiciones y nos encontramos que al cavar en unos 40-50 centímetros más o menos de profundidad nos encontramos con agua. Ya teníamos uno de los principales enemigos, aparte del enemigo que nos podía atacar, ya teníamos uno de los principales enemigos, que era la humedad. Como ustedes saben, la conjugación del frío y la humedad lleva al hombre a un extremo muy límite, ¿no es cierto?, que lo quiebra. Bueno, al no poder seguir cavando, lo hicimos hasta donde podíamos, cosa que no brote tanta agua. Y empezamos a acumular pedazos de turba en todo lo que era el frente de nuestras posiciones, que iba a ser el resguardo, entre comillas, no sé hasta qué punto,
y bueno, pedazos de madera, el que encontraba madera, el que no, bueno. Durante el día permanecíamos así. Durante la noche armamos un paño de carpa, que tenemos el paño de carpa, por el tema de las lloviznas, que eran congelantes, digamos. Armamos, y con las primeras luces del día, desarmamos todo el paño de carpa porque desde arriba nos podían localizar las carpas. Digo yo eso, poder localizar, porque ya nos tenían visto por toda la tecnología que sabemos, proporcionada por Estados Unidos, sabían sobre nuestras posiciones. O sea, lo nuestro era algo muy vano en ese momento. Algo como querer decir, bueno, estamos haciendo lo que por instrucción sabemos. Había que hacer. Claro, había que hacerlo. Pero bueno, así transcurrió todo ese periodo a fines de abril, hasta que nosotros tenemos el bautismo de fuego el 1 de mayo, que fue el bautismo de la Fuerza Aérea también, y como otras tantas unidades que recibieron el ataque del fuego enemigo. Yo me acuerdo que yo estaba de guardia, porque estaba dispuesta a unas guardias por cada elemento y fracciones, y nos sorprende un ataque transportado del enemigo. Es como más o menos, yo a veces lo comparo como, yo vivo en Las Vegas, Potrerillos, y estábamos cubiertos de cerros y montañas, y yo me veo así. De los cerros aparecen 5 o 6 helicópteros, ¿no es cierto? Que evidentemente estaban haciendo un trabajo de exploración, digamos, ¿no? Y bueno, al verlo nosotros descender y aparecer del cerro, le empezamos a tirar, y esa ansiedad que uno va acumulando en la defensa, te trabaja la cabeza mucho, digamos, en forma psicológica. El estar esperando que te ataquen es algo muy extremo que te puede pasar en la cabeza. A veces en la vida común muchos nos pasa eso, de que por la ansiedad de querer obtener algo en la inmediatez, ¿no es cierto?, te genera una ansiedad pero extrema, hasta se te seca la boca. Y eso te juega en contra también, porque querés entrar a la acción en forma inmediata. Y eso por ahí nos termina traicionando, porque no se puede resolver, digamos, tan rápido como uno espera. Bueno, al recibir ese posible ataque, porque ellos nos esperaban que nosotros estemos ya listos para disparar, empezamos a tirar. Toda la fracción de primera línea empezamos a tirar. Lo lamentable fue que estuvimos fuera del alcance de las armas automáticas. Las armas que nosotros teníamos, ametralladoras, fusiles o lanzacohetes, por ahí están fuera del alcance. Pero nosotros, claro, abrimos el fuego con esa ansiedad que teníamos, por eso digo, nos lleva a que sea algo contraproducente, ¿no es cierto?, en el caso del combate, ¿no? Abrir el fuego antes de tiempo es un error, pero nosotros lo cometimos por falta de experiencia también, ¿no? Empezamos a abrir el fuego y contestaron ellos con ráfagas que llegaron corto digo, a corto alcance por parte de ellos, ¿verdad? Así que nos hicieron blanco. Y bueno, así, eso fue el primer encontronazo que tuvimos con el enemigo. Hubo fuego, por supuesto, se abrió el fuego y ellos se replegaron en forma inmediata por el cerro, digamos, ¿no? Por donde habían aparecido. ¿Tuvieron heridos? No, porque justamente el fuego de ellos no hizo blanco, digamos, no llegó hasta nuestras posiciones. También fueron sorprendidos ellos, así que bueno. Como estaba con una unidad del norte, no podía faltar, por supuesto, los correntinos, los chaqueños, teníamos incorporado y gente de Rosario, soldados de Rosario, clase 62, y poquito de la clase 63, que eran los más chispitas, digamos, pero fueron los menos. Básicamente, la masa fueron clase 62, que fueron con nuestra unidad. Y como buenos correntinos, a los Zapucay, que eso, claro, los correntinos, como todo el mundo sabemos, gente del litoral, cuando para darse fuerza y para darse empuje y valor y todo eso, empezaban con los Zapucay. Y nosotros nos perdíamos también, ¿por qué no?
Así que eso nos daba fuerza para todo, era como una especie de unión, digamos, ¿no? El Zapucay, una fuerza interior que despliega el correntino, que es impresionante. Aparte, más allá de que teníamos gente analfabeta, gente totalmente intelectual, gente universitaria que tenemos incorporado, me refiero a los soldados, ¿no? Nunca se dejó de mostrar este gran ímpetu de valor y coraje, ¿no? Bueno, a partir de ese enfrentamiento ubican nuestras posiciones. Era lógico, ¿no?, que a partir de ese momento empecemos a sufrir todas las inclemencias del fuego enemigo. Esto ya pasó mayo, ya transcurrido el mes de mayo, se empezó a desarrollar un hostigamiento extremo sobre nosotros. O sea, nos ubicaron en la zona y empezaron a darnos para que tengamos, digo yo, y archivemos, como la biblioteca, creo que me quedó chico. Pero bueno, empezamos a sufrir el asedio del fuego enemigo naval y los ataques de la Fuerza Aérea del enemigo, forma permanente, ¿no es cierto? Los ataques de la Fuerza Aérea lo hacían de día, por cuestiones lógicas, ¿no es cierto?, tenían mayor visión. Entonces nos atacaban a distintas unidades que estamos desplegados a los 360 grados de Puerto Howard, Puerto Yapeyú. Y durante las noches nos hostigaba el fuego naval, que nos hacían aferrar totalmente, aferrar en el suelo, digo, ¿no?, en las posiciones, porque no teníamos opción a nada. Era una diferencia extrema, porque estaban atacando de 18 kilómetros aproximadamente, nos tiraban. Así que imposible llegar con cañones, con lo poquito que teníamos, por nuestra unidad, por esas cosas que uno es bueno analizarlo después, ¿no? Por esas cosas nuestra unidad no fue completada con toda la logística que tenía que haberse sucedido en tiempo y forma. La logística, como todos saben, es una prevención, ¿no es cierto?, que hay que tomar en estos casos de guerra, digamos. La logística es lo primero que tiene que tomarse, y hago alusión a esto porque justamente estamos en época de guerra, y esto lo hago entre paréntesis. Rusia, por ejemplo, la parte que está atacando en la parte del norte, ¿no es cierto?, los tanques se están viendo averiados, puestos fuera de combate, ¿no es cierto?, por la defensa, justamente por falta de logística. Eso lo pongo entre paréntesis. Entonces, vean cuán elemental es la logística. Así cuando nos vamos de picnic, etcétera, ¿qué se preparamos? El sándwich, la galletita, el chocolate, el termo con agua caliente, etcétera, como para más o menos pasarla en un futuro inmediato, digamos. Bueno, si no llevamos todo eso, sufrimos las consecuencias. Volviendo al tema de la imprevención, digamos, no podíamos contrarrestar semejante fuego a 18 kilómetros. Estamos aferrados y dispuestos en ese momento dispuestos a morir, porque es así, como unas ratas miserables. Con 17 años. Yo en mi caso tenía 17 años, yo tenía 17 años, como le decía, porque fue tan rápido que por ahí me preguntabas si yo tenía temor. No, como la mayoría de nosotros, hasta ese momento no sentíamos temor, porque no tenés tiempo de tener miedo. Es algo... Estás más preocupado del frío, del agua, en la trinchera, sí, del hambre. Sí, y de sobrevivir más que nada. De sobrevivir a distintos factores que nosotros, en mi caso, siempre hablo en base a mi experiencia, ¿no es cierto? Jamás puedo plantear las experiencias de otros. Esto lo quiero aclarar y está bueno que uno lo aclare, porque así esté a 100 metros, 50 metros, 20 metros, 10 metros de mi compañero, cada uno vivió su propia experiencia. La mente, sabemos, del ser humano es muy compleja. Entonces hay cosas que la puedes asimilar y otras que no. Entonces digo yo, por eso hablo en base a mi propia experiencia, cómo yo lo viví y cómo vivió mi entorno, ¿no?, que eran mis compañeros de combate. Por supuesto que tuvimos heridos. Si por ahí surge
la obvia pregunta, ¿no es cierto? Tuvimos heridos, tuvimos muertos, nuestra unidad tuvo 6 muertos, producto justamente de los distintos ataques del enemigo. Yo tenía 10 hombres a mi cargo y se me fue agregando por esas cosas que fueron diezmándose a otros grupos, me mandaban a mí hasta que llegué a tener en un momento 14 soldados a mi cuidado, digamos, o sea, cuidado entre comillas. Yo creo que no me podía cuidar yo solo, imagínense, pero bueno, yo estaba ahí por voluntad, porque tenía una carrera, si bien fue precipitado todo, pero bueno, esa era la responsabilidad que yo tenía que cumplir, ¿no? Que asumir. Yo era jefe de grupo, que es la menor fracción dentro del ejército, es la menor fracción, un grupo de tiradores. Un grupo de tiradores tienen como armas portátiles, fusil FAL, FAP, que tiene los bípodes, y bueno, después si te asignan algún otro armamento, es un lanzacohete o alguna otra ametralladora, depende de la función o la misión que tengamos. Pero básicamente cada uno teníamos un fusil FAL. FAL, fusil automático liviano, 7,62 milímetros el calibre, con municiones comunes y trazantes, que lo poníamos cada 5, munición trazante, para que si tenemos que disparar, saber dónde estamos pegando, digamos, ¿no? Durante la noche. Las trazantes son como luminosas. Entonces uno ve, cuando sale esa trazante, ve dónde está, entonces puede corregir el tiro. Explico todo esto para aquellos que por ahí no tienen tanta afinidad con lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, así nos tuvieron todo mayo prácticamente. Les decía que, bueno, yo tuve un soldado herido, que por esas cosas de la imprevención que yo decía, no teníamos para comer. Es así. Nuestra unidad fue la unidad más aislada de todo el ejército. En la historia del ejército argentino, ¿no? En épocas de guerra, digo. La más aislada. No teníamos víveres. Llegó un momento que sí, era muy racionado, ¿no es cierto?, la cosa. Pero ese poquito que teníamos lo teníamos que multiplicar. Imagínense, teníamos casi 1000 hombres, como les decía, lo que significa, ¿no?, dar de comer a toda esa gente, que prácticamente era ínfimo. Y con la mala suerte de que nos ponen fuera de combate no me acuerdo exactamente, todas las cocinas de campaña, sobre llovido, mojado, o sea. Al ponerse fuera de combate las cocinas, que eran para ese fin, porque las cocinas tienen la particularidad de cocinar en tiempo y forma, en el tiempo, digamos, el menor tiempo, digo. Entonces había que improvisar el poquito alimento que teníamos, los pocos víveres que teníamos, los teníamos que sí o sí racionar, o sea, medir. Entonces se rescataron unos tachos de 200 litros que lo utilizaban para petróleo. Los cocineros nuestros, bueno, la verdad que me saco el sombrero, ¿no? Hicieron todo lo posible para que nosotros de alguna forma nos llegue, aunque sea un caldo caliente. Lavaron esos tachos y lo pusieron como cocina. Eso implicaba que empezaban a cocinar o a prender el fuego, porque con turba no había otra cosa. La turba tiene la particularidad de cuando está seco es combustible, que a su vez dentro de los pozos y dentro, bien que no veía el enemigo la llama, todo eso, podíamos cocinar. En este caso se podía cocinar. Durante la noche, para que tengamos la comida al mediodía, o sea, del mediodía no había un horario, se comía cuando se podía. O el mate cocido, porque llegó un momento que ya escaseaba la leche, o sea, primero era mate cocido con leche, después ya era mate cocido solo. Primero se cambiaba porque se le pagaba con bonos. El jefe de nuestra unidad le pagaba con bonos al jefe del puerto, que era inglés, que tenía ovejas.
una cierta cantidad de ovejas. Entonces con bono se le pagaba, con el compromiso que a futuro se le iba a pagar con la moneda que corresponda, ¿no? Entonces teníamos nuestra ración de ovejas únicamente, pero no escaseábamos las otras cosas, ¿ya? Como la papa, por ahí teníamos un poco de cebolla. Pero llegó a un extremo porque, claro, imagínense que el rancho donde se hace la comida, nosotros le decimos rancho, donde se hacía la comida, estaba distante a nuestras posiciones, qué sé yo, 500 metros, 700 metros, o más quizás. Era tremendo, o sea, trasladar, cuando nos llegaba a nosotros en los cilindros de 20 litros de acero inoxidable, estaba tibio o no llegaba el caldo nomás. Porque claro, obviamente somos seres humanos y el que va sirviendo primero va comiendo la mejor parte, porque esto es así. No lo digo esto como una crítica destructiva bajo ningún punto de vista, pero digo, esto es así. A nosotros las posiciones nos llegaba agua, sabor a oveja, digamos. Ese era nuestro alimento básico de ese momento. Aclaré todo esto con respecto al soldado herido que tenía. Imagínense que el soldado, cuando está herido, con mi jefe de sección, lo llevamos entre los dos, y yo, por supuesto, como jefe de grupo y responsable, lo trasladamos al puesto socorro, que no estaba tampoco acá a 100 metros, estaba mucho más. Y esto es bueno decirlo porque la debilidad que teníamos por falta de comida era mucha. Entonces casi no lo podíamos alzar al soldado porque estaba con un cuerpo inerte, ¿no? O sea, sin movimiento, pesa más parece, ¿no? Y movilizarlo tantos metros hacia atrás era tremendo. Y perdiendo sangre, por supuesto, ¿no? Pero el hombre tenía que llegar al puesto de socorro como sea. Así que llegó, y como resultado, bueno, sobrevivió a eso, gracias a Dios, ¿no? Quedó rengo el hombre, por supuesto, pero se salvó. Esa fue una de las tantas, ¿no? Más allá de los muertos, como dije anteriormente, se habían producido 6 muertos, ¿no? Todos los intentos de apoyo logístico que tuvimos desde Puerto Argentino, porque Puerto Argentino acumulaba toda la cantidad de víveres que debía ser repartido para todas las unidades que estábamos desplegados sobre Malvinas. Eso era imposible a partir del bloqueo que habían impuesto los ingleses, tanto por mar, por tierra y por aire, ¿no es cierto? Era imposible que lleguen. Por eso nosotros decíamos que fuimos aislados total al extremo. Todos los intentos fueron uno solo, que llegó un buque mercante que nos acercó a los últimos víveres. Lamentablemente el buque mercante fue puesto fuera de combate cuando salía de la bahía, porque nosotros estamos dentro de una lengua de agua, una bahía. Saliendo de la bahía está el estrecho San Carlos, ¿no? El estrecho San Carlos es el que divide Gran Malvinas con Soledad. Al salir esa noche, de dejarnos los últimos víveres, digo últimos porque a partir de ese momento no recibimos más nada, lo sorprendieron el fuego enemigo y lo hicieron volar en 1000 pedazos. Creo que sobrevivieron 2 nada más de toda la tripulación. ¿En qué fecha fue eso, Ariel? Sé que fue en mayo, pero no me acuerdo exactamente el día. Yo lo recuerdo, sí, lo recuerdo porque vimos la explosión, pero no me acuerdo exactamente la fecha, exactamente. Pero sí que después de eso pero no sí volvieron a recibir víveres. Pero sí tengo el dato, o sea, tengo que recurrir a mi ayuda a memoria para poder aclarar esa pregunta. ¿Hasta cuándo estuviste en Malvinas? Nosotros hasta que nos rendimos todo el 14 de junio. Hasta el 14 de junio, claro. Bueno, y así no hacíamos avanzadas de combate, que era como ir al muere prácticamente, porque carecíamos de todas las tecnologías que ellos tenían. Quiero aclarar que a igualdad esto es muy importante, ¿no es cierto? Ellos no eran más por valor, bajo ningún punto de vista, ¿no? Por valor, por valentía, todo eso. Y en los enfrentamientos y quedó demostrado y reconocido por el mismo enemigo, ¿no es cierto?
del arrojo del soldado argentino. Pero sí había diferencia de fuego. O sea, cuando ellos concentraban un gran volumen podían concentrar un gran volumen de fuego hacia nosotros no lo podíamos hacer por falta de movilidad, por ejemplo. Aparte porque estamos aferrados en posiciones defensivas. Otra de las cosas que debo aclarar es que me han preguntado varias veces, ¿cómo es eso de que ustedes no tenían los elementos como comida, armamento necesario para distintos enfrentamientos? Como todos sabemos, reinó la improvisación y la prevención, por sobre todas las cosas. Eso es innegable, digamos, después de tanto tiempo. Pero eso fue una realidad que no se tuvo en cuenta. Creía que realmente nosotros íbamos a recuperar, estar ahí y no iba a pasar nada. No fue así. Por cuestiones que ya es otro tema para analizar, ¿no es cierto? Pero el hacerlo sobre la marcha y en ese momento, por ejemplo, hoy no tenemos un vaso de agua, ¿cómo hacemos para que me lleguen? Bueno, era imposible. Aparte por el terreno, movilizar por vía terrestre era imposible por el mismo impedimento del terreno. Esponjoso, los camiones no se pueden desplazar, subidas, bajadas, ríos, ¿no? Era imposible. Ya como dije, por aire, por mar, también estábamos a la deriva, digamos. Por eso que muchas veces yo tengo compañeros míos que estuvieron en London, en Darwin, y que no podían entender porque se han quedado sin munición. Y eso es muy doloroso. Alguien se puede preguntar, ¿cómo doloroso quedarse sin munición? Y claro, porque estamos defendiendo lo que estamos convencidos que nos corresponde. Perdón, voy a seguir, porque si no, me voy a quebrar y no es así. Si no, no debería estar acá. Espérame, Ariel, un segundo. Sí.